prácticas devocionales, meditaciones, rituales y magia natural. Hoy vamos a tocar un tema que probablemente es uno de los más comercializados, popularizados y también conocidos por la mayoría de las personas que tienen un conocimiento más o menos limitado acerca de las espiritualidades centradas en tierra y específicamente de la espiritualidad en diosa. Por ahí, algunas personas aún siguen creyendo que todas las prácticas neopaganas, Wicca, ¿sí?, espiritualidad de la diosa, chamanismo de la diosa, es únicamente una serie de creencias ritualísticas, ¿sí?, de creencias en la magia de la naturaleza, de creencias y prácticas folclóricas que incluyen algún tipo de pensamiento mágico primitivo. Si bien hemos visto que esto no es del todo cierto, no podemos demeritar, ¿sí?, los aspectos ritualísticos, meditacionales y mágicos de la senda de la diosa. Si bien no son, en muchos sentidos, el origen, ¿sí?, de tal tradición, dan forma a esta serie, de tradiciones. Hoy me gustaría concretarme, porque el tema es muy extenso y vamos a hacer en esta clase, tratar de tocar ciertos puntos. Entender que el ritual, ¿sí?, como ejercicio mágico de la mente primitiva, y cuando digo primitiva no estoy siendo peyorativo, es decir, prácticamente en todas las culturas originarias hay una serie de rituales para conectarse o que sirvan como puentes para los mundos que a veces se perciben como espirituales, a veces numínicos, a veces esa búsqueda de sentido. Prácticamente toda religiosidad, ¿sí?, prácticamente cualquier senda mística, sea patriarcal, matrifocal, tiene rituales, ¿sí? Los rituales los encontramos desde las religiones primigenias o primordiales, o las proto-religiones, que mayoritariamente son chamanismos, ¿sí?, o una serie de prácticas chamánicas en diferentes partes de la tierra. Estas prácticas chamánicas buscaban tener un contacto entre los mundos sutiles y los mundos terrenos. Para esto había una serie de, vamos a decirle, formas o métodos que permitían al chamán, a la chamana, contactarse con los mundos sutiles. Esto está presente prácticamente en todas las religiones y en todas las sendas, al menos desde el punto de vista espiritual religioso. Así la misa, así los ritos de paso, así los mitos creacionales tienen una gran carga simbólica. Y de los símbolos, está construido un ritual. Un ritual es una acción que podría parecer externa, ¿sí?, en donde se mueven una serie de materiales o símbolos para organizar un sentido, ¿sí?, que mayoritariamente termina siendo profundo. Sin embargo, también nosotros tenemos rituales cotidianos y no nos damos cuenta, que están construidos a partir, ¿sí?, de, ¿cómo se podría decir?, los pensamientos en automático, y entonces lavarnos los dientes o los rituales de limpieza cotidianos se pueden transformar en eso, un ritual cotidiano que no necesariamente tiene una carga simbólica, sino más bien tiene una carga práctica que tanto repetirla, se instauró, ¿sí?, en nuestra vida. Entonces, entendiendo esto, vamos a empezar esta parte entendiendo qué es la devoción, por qué la gente hace rituales, para qué se hace meditación o meditaciones, por qué la gente se interesa en hacer rituales mánticos, adivinatorios o de autoexploración, por qué las personas en las sendas neopaganas, tradición de la diosa y otras, están interesadas en la magia. Magia, ritual, meditación, ritos, ¿sí?, están basados mayoritariamente en nuestra tradición en la devoción, es decir, son puentes devocionales. ¿Qué es la devoción? Este es un tema como un poquito interesante.
en el sentido de que utilizamos la palabra, pero pocas veces nos detenemos en la elaboración de ideas más complejas acerca de la palabra. La devoción es la forma en que desde el inicio de los tiempos la humanidad ha tratado de conectarse con los misterios, ¿sí? O con lo incognoscible. Es una creencia, ¿sí? Focalizada en una serie de prácticas que permiten alimentar los cultos o los ritos de los supuestos dioses y diosas. Y digo supuestos porque en cualquier tradición espiritual hay este supuesto que hay una divinidad o un sentido, ¿sí? Detrás de las formas. Entonces la devoción es un puente, ¿sí? Ritualístico, místico, práctico y a veces también subjetivo para conectarnos con los mundos espirituales, entendiendo que cuando digo mundos espirituales en nuestra tradición enfatizamos que todos los mundos son espirituales, porque no tenemos una concepción de bipartición entre el cuerpo, materia y los mundos etéricos espirituales, es decir, todos somos parte del gran cuerpo espiritual, ¿sí? Manifestado, que es la Gran Madre. Entonces no hay una creencia de la separatividad entre el espíritu y el cuerpo, como en algunas religiosidades se maneja que el cuerpo es la prisión del espíritu y este tipo de cosas. Entonces, ¿para qué devocionamos? ¿Por qué devocionamos? ¿Qué será lo importante? A ciencia cierta y desde un lugar muy práctico, la devoción no sirve absolutamente para nada, ¿sí? No sirve para nada. Pero tiene un sentido, un porqué. Es como si le dijeras a una persona, ¿y para qué pintas? Entonces la persona te puede decir, no, más bien, ¿por qué pinto? Porque lo disfruto, porque me gusta, porque lo quiero, porque lo necesito. No para qué, quizá ni siquiera le interesa qué va a provocar en la otra persona. Entonces la devoción, en términos un poco más místicos, tiene un porqué, ¿sí? Y eso es realmente lo importante. La devoción tiene un porqué en el momento de hacer un puente místico, personal, propio, que permite a la practicante o al practicante conectarse con algo. A veces la devoción se vuelve muy ortodoxa y tiene una serie de formas y dices, el ritual tiene que ser así, el rito tiene que ser así y así y así, los colores de los elementos mágicos han de ser estos y estos y estos. No estoy en desacuerdo con esto. Sin embargo, las altas dosis de ortodoxia a veces son incompatibles con las experiencias místico-iniciáticas que son más espontáneas y tienen que ver con la libertad del espíritu. Más en nuestras tradiciones, en donde hemos tratado de irnos desprendiendo de las ideas ortodoxas que limitan, ¿sí?, el ejercicio de la libertad espiritual. Entonces la devoción en nuestra senda tiene que ser un puente místico, no, ¿sí?, una estructura ortodoxa. En nuestra tradición la devoción ha de ser un acto personal de convicción, un porqué personal, no un para ensamblar en un grupo o para hacer el ritual con todos como dicen que tienen que ser, ¿sí? En ese sentido, la devoción tiene muchas manifestaciones y no se encierra únicamente en los aspectos ritualísticos prácticos o pragmáticos. El sentido ritualístico pragmático es hacer conexiones, vamos a verlos de un lugar un poquito más profundo, conexiones entre los mundos de afuera y los mundos de adentro. Movemos físicamente en un altar, en un ritual, ¿sí?, en un rito, solitario o acompañados, una serie de objetos, pero esos objetos no tienen poder por sí mismos. Los objetos han tenido poder porque en la tradición o a través de la práctica personal, los objetos han adquirido una serie de simbologías, ¿sí?, o implicaciones que son energético-mentales, emocionales, es decir, el poder devocional no únicamente es mental a través de la organización del ritual, también es emocional a través de la energía que alimenta ese ritual. Entonces, resulta y resalta
que la devoción mística en diosa no necesariamente está limitada a una ortodoxia ritual. Hay diferentes líneas y reinterpretaciones, ¿sí? Y creaciones que cada escuela, tradición e incluso a veces practicantes tenemos o tienen. Pero el principal eje central de esto es que a diferencia de algunas otras sendas occidentales herméticas en temas ritualísticos y mágicos, la espiritualidad de la diosa pretende no uniformar o no limitar la creatividad, la espontaneidad y la necesidad de las mujeres y de los hombres también de expresar su goce divino, su disfrute divino, ¿sí? A través de una devoción libre. ¿Qué es una devoción libre? Bueno, no hay un manualito, no hay un libro, no tienes por qué emular. Sin embargo, en la mayoría de las tradiciones existen ciertas estandarizaciones que sirven pues para que no sea un caos, entendiendo que siempre hay un espacio para cierta libertad. Entonces, la devoción, ¿sí?, incluye muchas cosas. Puede ser una devoción personal en el sentido de que una persona puede estar trabajando con un oráculo y estar devocionando a través de los símbolos que le permiten conectarse con un misterio arcano o algo profundo. Puede ser la devoción, ¿sí?, en un ritual público en donde la sacerdotisa o el sacerdote están trabajando con símbolos entendidos por ellos y por las demás personas para transmitir, ¿sí?, un impacto energético y llegar a un objetivo en común. Puede también ser, ¿sí?, un ritual solitario con una vela y probablemente la intención y el corazón abierto, en donde la persona se está concretando en un por qué se quiere conectar con la divinidad y con lo sagrado. También, ¿sí?, puede ser un acto devocional, cocinar, y mientras estar cocinando, estar entendiendo los procesos alquímicos de los alimentos y de qué queremos pedir o intencionar acerca de estos alimentos. Puede ser también un acto devocional ayudar a sanar a otras personas o a nosotros mismos. Es decir, la devoción no tiene una separación entre los actos profanos y sagrados en nuestra tradición, porque la devoción es un acto de conciencia continuo en donde reconocemos la divinidad en todas las acciones. Cuando una persona está altamente despierta, y hablo de cualquier tipo de senda espiritual, al menos las espiritualidades afirmativas, no las destructivas, castrantes, altamente sectarias que roban la voluntad y estos tipos de cosas horribles. Cuando una persona realmente está en un acto, ¿sí?, continuo de devoción, está viendo el mundo con los ojos abiertos. En algunas sendas incluso se habla del poder de la iluminación, es decir, salir de las mentiras, las formas creadas, las construcciones egoicas y entrar en una percepción real del mundo y de nosotros. Todas las personas podemos devocionar desde lo que voy a hablar, son los valores exotéricos, ¿sí? Fíjense bien, ¿sí? Exotéricos. Y hay aspectos endotéricos de la devoción. Desde el punto de vista teológico, los exotéricos, no esotéricos, reitero, ¿sí?, tienen que ver con las funciones externas de la devoción que pueden ser representables a través de los rituales y otras formas, incluso a veces a través de la vestimenta. Puedes ser muy devoto a traer una medalla o un símbolo en diosa, y eso es un símbolo exterior, ¿sí?, o una devoción exotérica que puede manifestarse de ti hacia el otro. Y puede que no sientas realmente una conexión con eso, o estés muy perdida, o estemos muy perdidos a nivel espiritual, sin estar conscientes de que estamos perdidos, porque una vez que estás consciente que estás perdido, pues ya no estás tan perdido, ¿sabes?
Entonces, eso tiene un valor exotérico a nivel devocional. El endotérico, ¿sí? O el que tiene más logos, sentido, tiene que ver con que tal vez, aparte que usas esa medallita o esa gema o lo que fuese, entiendes las implicaciones del valor simbólico para ti y le das una forma especial para ti y te permite sentirte en una frecuencia vibratoria, mental, psicológica, emocional, totalmente diferente. Entonces cada vez que te pones ese objeto ritualístico, que ya no es ornamental, que no es algo para que se vea lindo nada más, adquieres una serie de posturas energéticas, psíquicas y espirituales. Entonces, podríamos hablar de que la mayoría de las tradiciones religiosas, con el paso del tiempo y con la poca experiencia mística, sino más bien el enfoque de la ortodoxia, van perdiendo lo interior y se quedan en las figuras exteriores. Entonces la devoción tiene estas dos representaciones y no podemos hablar de que una es mala, una es buena. Pues no, porque tal vez devocionalmente una persona se pone un montón de atributos que gritan para todo el mundo: soy neopagano, soy de la tierra, soy muy espiritual, tengo un montón de artilugios colgados que hablan de diosas y dioses antiguos o qué sé yo. Y probablemente la persona pues simplemente tiene una necesidad psicológica de aceptación de un grupo o de sentirse incluso diferente a la norma hegemónica o hasta la religión que le heredó su familia. Entonces es un acto que no está enraizado en una experiencia mística, sino en una devoción exterior. En cambio hay personas que igualmente pueden usar todo este tipo de objetos y sí sentir una conexión a nivel místico interior con el sentido, ¿sí?, de lo divino para ellos, para ellas. Y hay personas que tal vez no usan muchos artilugios, no se tatúan símbolos, no les interesa que se note o no se note, y habitan una mística y una espiritualidad que les permite caminar entre los puentes, ¿sí?, entre esas realidades y se sienten bien. Entonces la devoción es interesante. Yo tengo una postura, y lo reitero, muy personal. Creo que a veces cuando hay una sensación de vacío tratamos de hacer compensaciones devocionales a nivel exterior y vernos altamente espirituales, altamente evolucionados, conscientes, iluminados, místicos, mágicos, neopaganos o lo que te quieras poner. Y creo que a veces la devoción no necesita traer pompa y no necesita traer tanta teatralidad, porque tal vez también se transforman más bien en una identificación estética o ideológica y no tanto en una experiencia espiritual y mística. Ahora bien, entendiendo que esta devoción existe y que hay diferentes formas de devocionar y que no nada más la devoción es en los templos, ¿sí? De hecho la devoción en diosa es en el mundo, en todo el mundo, es decir, en el acto de lo cotidiano que después veremos. Tenemos que entender que existen varias técnicas y que yo voy a tocar a grosso modo algunas de las principales. La primera técnica devocional que voy a hablar son las meditaciones centradas en diosa. La meditación ha sido a veces un poquito transgiversada y tenemos que entender que tiene orígenes en prácticamente todas las culturas, tienen formas de meditación, pero quizá la que más conocemos por influencia mediática es esta idealizada figura meditativa del antiguo Oriente. Pero pues no, ¿sí? Los pueblos originarios de lo que ahora es Norteamérica, o los nativoamericanos, los quechuas, los hopis, los tarahumaras, los mixtecas, ya tenían tradiciones espirituales que contenían ejercicios que nosotros podríamos llamar meditaciones. Cada autor en meditación tiene
pues sus propias posturas. Algunos te hablan de que el objetivo de la meditación es la desconexión, ¿sí? Del mundo superfluo, y son como de un enfoque renunciante, renuncias, ¿no? Al ego, a los apegos, a los instintos, a la corporeidad. Pues la realidad es que en nuestra tradición espiritual eso no pasa, porque somos altamente, ¿sí? Lunares, altamente del mundo, y nos reconocemos como seres vivos, instintivos, que sabemos regular nuestros procesos, o pretendemos, ¿sí? Conocer estas regulaciones para vivir de una forma, pues, centrada en las leyes, ¿sí? Y los órdenes de la vida. Entonces, en este sentido, la meditación no tiene los mismos enfoques que las meditaciones renunciantes de los apegos, instintos, ¿sí? Porque nos reconocemos. En la tradición de la diosa, las meditaciones tienen la función, ¿sí? Más parecida a las tradiciones nativoamericanas, indoeuropeas, y a las antiguas meditaciones chamánicas, que es entrar en estados alterados de conciencia, ¿sí? Para poder caminar entre los mundos, o entendiendo a nivel muy profundo que nada más hay un mundo, ¿sabes? Solo que está separado, vamos a decir, por vibraciones y densidades, o velos a nivel un poco más metafórico. Entonces las meditaciones nos sirven para mover los velos, y al mover los velos poder tener comunión y comunicación a diferentes vibraciones. Las meditaciones centradas en diosa pueden ser desde meditaciones que incluyen visualización creativa, es decir, una serie de imágenes interiores que te desconectan de las imágenes exteriores para hacer un viaje precisamente hacia adentro y hacia el todo. Y también pueden incluir rítmica, que ya puede ser pregrabada, que ahora se utiliza mucho, o rítmica activa, que se refiere principalmente al ejercicio de algún tipo de percusión o tambor para entrar en un estado alterado de conciencia. También existen meditaciones en algunas tradiciones que utilizan plantas maestras y plantas doctoras que abren puertas entre los mundos. Sin duda, es un tema muy interesante, pero que tiene que ver con el criterio y la ideología de las personas, porque, seamos muy realistas, mucha gente tiene tabú porque las considera drogas. Y no, en mi percepción no son drogas. Y también en mi percepción no todo el mundo debería utilizarlas, y no todo el tiempo tendrían que utilizarse para hacer algún ejercicio espiritual, porque si no caemos simplemente en estar anestesiándonos con algún psicoactivo que no está funcionando como un puente, sino más bien como una atadura. Entonces, estas meditaciones son fáciles de realizar. Quiero enfatizar dos trabajos que yo conozco, pues más de primera mano. Existen muchos. Pero me gustaría, por ejemplo, hablarles del trabajo de Diane Stein. Diane Stein es la creadora del Reiki esencial, que es una forma de Reiki inspirada en la espiritualidad de la diosa. Ella también es una maestra de los misterios en diosa, y tiene una serie de meditaciones a través de visualizaciones creativas. Entonces Diane Stein habla de la necesidad de reapropiarnos de las imágenes positivas, afirmativas es la palabra correcta, en diosa, tanto de sus aspectos oscuros como sus aspectos lumínicos, tanto los aspectos que podrían ser vistos como doncellescos o pueriles, como también sus aspectos de anciana y madre. Entonces una mujer o un hombre que necesitan enraizarse en algún tipo de necesidad espiritual, tal vez estás necesitando, no sé, la capacidad de destruir algo que ya no te sirve, o de separarte de algo, ¿sí? Pues tal vez puedes hacer una meditación en donde visualizas, ¿sí? A Kali Ma, ¿sí? A la Madre Negra, a la Señora transformadora, regeneradora, destructora, y entendiendo sus misterios, un poco de su mitología y un poco de su arqueomitología, hacer una invocación meditacional y pedir que venga a, literal, asesinar, ¿sí? Los procesos que ya no necesitas en tu vida.
También las meditaciones, a través de la visualización, como las maneja Diane Stein, nos permiten entender que cuando andamos, por ejemplo, tal vez muy enfermos, o muy cansados, o muy fatigados, dentro, por ejemplo, del mismo sistema de Reiki esencial, estas meditaciones pueden incluir los símbolos antiguos de alguna práctica vibracional asociada a diosa. Los espirales, las triples lunas, ¿sí? Los laberintos, los sexos abiertos. Es decir, podemos utilizar estos símbolos y recubrirnos en una meditación de ellos, o tal vez tener un viaje, ¿sí?, para acercarnos a la Gran Madre. Desde el punto de vista pragmático, la gente podría decir, bueno, es que eso entonces son imaginaciones que la gente utiliza para sentirse bien, y yo lo reitero de esta forma: sí, sí lo son, como rezar, como cualquier ejercicio espiritual. El tema es que la imaginación también funciona como un puente devocional para entender algunos aspectos de lo sagrado en lo divino y de lo divino en lo humano. Entonces, las meditaciones también con tambor son muy típicas, que las usemos en práctica solitaria o en círculos. Yo creo que una meditación muy sencilla es aprender a percusionar algunos ritmos que te conecten, tener un pequeño tambor o un gran tambor, según como tú quieras, y a veces es simplemente soltarte al sonido, ¿sí?, al sonido y a la acción continua de estar emitiendo ese sonido con un sentido profundo. En el caso, yo utilizo el tambor como un símbolo también del corazón o del latido universal de la Gran Madre. El latido de la vida que se conecta a nuestros corazones, que se conecta a las mareas, que se conecta a las estaciones, a la rueda de la vida y de la muerte, y entonces esta evocación de sentidos personales y meditacionales te permiten entrar en un estado alterado de conciencia para llegar a algún vuelo. ¿Qué es esto del vuelo? Bueno, a nivel devocional, el vuelo, ¿sí?, es un término que se desprende principalmente de las tradiciones chamánicas primitivas. El vuelo chamánico es un estado alterado de conciencia que puede ser considerado meditacional o de meditación profunda, donde las personas perdemos por un momento la conciencia corporal. Y digo un momento porque a veces no sabemos cuánto dura ese momento. A veces pudo ser 3 segundos del mundo fáctico, material como lo conocemos, y pudo ser un viaje fuerte a nivel personal y largo. En estos vuelos meditacionales o vuelos chamánicos, ¿sí?, no siempre, y quiero quitar este estereotipo, cuando decimos chamánico no estamos diciendo que usamos ayahuasca o peyote o no necesariamente, y de hecho no mayoritariamente es así. En estos aprendizajes, pues no lo vamos a hacer así nada más porque sí, sino que tiene que entenderse la forma devocional, el sentido ritual devocional, los símbolos que están encerrados en la práctica. El vuelo se experimenta literal como si tú no estuvieras en tu cuerpo. Hay una disociación momentánea entre tu yo, ¿sí?, y lo que nosotros podríamos decir el self, el alma, el espíritu, la psique, como le quieras llamar. Depende de cada tradición, ¿no? Y ese mismo vuelo fue muy satanizado, ¿sí?, dentro del Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, y de ahí sale un montón de imaginería respecto a las mujeres que vuelan en escobas. Son chamanas, son brujas, son curanderas. Sí vuelan, sí, a veces volamos, pero no tiene que ver con los aspectos físicos, estos son un poquito de fantasías o metáforas, ¿sabes? Este vuelo chamánico es una parte de las devociones, pero también de las formas que tenemos para conectarnos con los objetivos personales, los sentidos profundos. No es fácil, no sale así como, me desplacé astralmente y fue muy bonito. No. Para ser muy sincero, en mi experiencia, y creo que
algunas compañeras y compañeros de aquí que tal vez lo han transitado lo pueden compartir. Al principio, dentro de nuestra cultura, este tipo de experiencias subjetivas pueden ser consideradas como algo espantoso y que la gente a veces se asusta o nos asustamos. Algunos desde pequeñitos o pequeñitas empezamos a tener este tipo de aperturas, porque todos los seres humanos la tenemos, pero quizá en algún grado de alta sensibilidad empezamos a hacer vuelos sin mucha conciencia, y a veces también este vuelo se da en estados de desconexión de la vigilia, es decir, cuando tienes un sueño muy profundo. Entonces, los sueños también son una forma de hacer devoción, a veces de forma muy consciente, con sueños lúcidos, a veces de forma muy inconsciente, ¿sí? Con sueños que no sabemos ni a dónde nos llevan. Entonces, la meditación, el vuelo chamánico, el vuelo de la bruja, ¿sí? Los sueños lúcidos son formas o algunas de las técnicas devocionales. En mi muy humilde opinión, todas estas prácticas requieren lo siguiente: disciplina, constancia y regulación. Si no empezamos a tener eso, podemos entrar en estados alterados de conciencia que podrían, sí, transformarse en pequeños estados semipsicóticos. De ahí que no sé si les ha tocado ver, pero a mí sí, que es muy usual ver personas altamente perturbadas en muchas sendas espirituales, New Age, neopaganas y demás. Entonces es como ¿cómo podríamos decir? Es fácil confundirse entre la experiencia místico-devocional y los estados, sí, patológicos de la conciencia, en donde las personas no están usando estos recursos de forma despierta y más bien se están yendo a disociaciones, a evasiones, a tratar de anestesiar dolores y pues quedan en un estado un poquito bajo a nivel vibratorio e incluso pueden ser víctimas de ataques energéticos y o espirituales en los planos astrales, y pues las cosas no salen muy bien. De ahí que yo por eso soy un poquito, y esto tal vez tiene que ver con a lo que me dedico, mi profesión académica, que es la psicología, a distinguir muy bien, ¿sí? Entre si las personas que andan en las sendas espirituales realmente están en un viaje místico o realmente, ¿sí?, están haciendo chile con mole, ya no saben ni qué están haciendo y están un poco perturbados o perturbadas. La mística y la locura son diferentes. La mística y la locura sí se pueden confundir. Por eso la autorregulación, la disciplina y la conciencia, ojos abiertos, perdón. No sé si les ha pasado de ver quizás si están en grupos del Facebook o en comunidades o en ferias o no sé, pues tal vez un gran porcentaje de las personas que van ahí están porque les gusta la fantasía, la evasión y caen en crear mundos alternos para no confrontar tal vez el asco de vivir en el mundo que no les gusta. Y eso no tiene que ver con la espiritualidad, eso tiene que ver con la evasión. La espiritualidad y la devoción no pueden ser una evasión, son una afirmación de nosotros en este mundo, entendiendo los matices diferentes del mundo, que no nada más son aquí la materia, la carne que camina sobre la tierra, no, es un mundo más complejo, ¿sabes? Y creo que lo sabes, por eso estás en este curso, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, creemos, ¿sí?, en las diferentes dimensiones y hemos experimentado las diferentes dimensiones de la realidad. A veces más despiertos, a veces más dormidos, a veces de una forma más amorosa, a veces de una forma muy oscura, pero ahí andamos. Entonces, en estas prácticas devocionales es importante tener un uso adecuado. Entonces, yo te recomiendo un ejercicio fácil para empezar a enraizarte en una práctica devocional desde cosas sencillas, que son visualizaciones creativas y meditaciones con diosas que representan atributos que tú necesitas metabolizar, evolucionar, entender, ¿sí? 2. Ejercicio disciplinado por lo menos 1 o 2 veces a la semana, no te vas a esperar a cada sábado para hacerlo, ¿verdad? De algún ejercicio para expandir tu conciencia o entrar en un estado alterado de conciencia sano, ¿sí? Que puede ser meditación holotrópica o a través de la respiración, ¿sí? O a través
también de la práctica ritualística de la percusión, del tambor, corazón, madre tierra. Y esto nos permite entrar como en estados alterados de conciencia que van acompañados de una intención positiva. Es bien importante la atención y la intención. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y pues si se va a hacer vuelos chamánicos, viajes astrales, el vuelo de la bruja, yo creo que es importante sí entrenarnos de forma un poco más, ¿cómo se llamaría? Pues sí, más profunda. También acá en México dicen, por ejemplo, los nahuales. Se dice que eso es cuando nosotros hacemos una transmigración momentánea de nuestra percepción, psiquismo, alma, espíritu, como le llames, a un hermano o hermana del reino natural. Y a veces podemos entrar en estados alterados de conciencia donde los ojos del cuervo o las alas de la lechuza o un lobo o una loba nos permiten momentáneamente transitar sus espacios y sus mundos, y se rompen por un momento los límites entre los yoes y nos hacemos en el uno, y a veces pasa eso, pero eso ya necesita un poquito más de experiencia, y creo que todos tenemos acceso a ello, No creo que existan estas cosas del don, ¿sí? Son habilidades que se desarrollan en algún momento o no se desarrollan y se acabó. Pero claro, hay personas más sensibles, como hay personas que tienen más oído para la música, pues hay personas que tenemos menos. Y es normal, pero todos los seres humanos estamos dotados de esta capacidad de conexión e interconexión. Ahora bien, pasando de esto y brincando, un poco abrupto, a los rituales y a la magia natural. El ritual busca ordenar en un espacio físico una serie de elementos simbólicos, pues para conectarse con elementos también simbólicos, pero a nivel interior, del practicante, de la bruja, del brujo, de la sacerdotisa, del sacerdote, del hijo en diosa, de la hija de la diosa. Entonces, en estos rituales, quiero aclarar, y voy a hablar de nuevo, de los rituales interiores y los rituales exteriores. El ritual exterior se refiere a todas aquellas prácticas de alguna tradición o no, porque puede también ser una persona que lo ha diseñado, que con espacios físicos y con objetos físicos que los ha dotado o se han dotado de algún símbolo, sí, o fuerza, se mueven aspectos externos para poder mover, sí, los aspectos internos. Se mueve lo menos para moverlo más. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Esta es una ley, ¿sí? Entonces, cuando tú tocas una parte de la dimensión etérica o energética y también física, a través de un ritual externo con tus velas, con un atame, que por ejemplo yo no uso en mi práctica los atames porque son símbolos que no me hacen sentir tan cómodo por la connotación violenta. Entonces, por ejemplo, yo tengo una vara, ¿sí?, de ópalo o una vara de obsidiana que tienen una función, vamos a decir, no tan bélica, ¿sí? Esto es una práctica personal, he deshecho de mi altar y de mis ritos y rituales las armas. No utilizo armas, ¿sí? Porque tienen que ver con algo que no vibra conmigo, al menos en este momento, y más bien dejó de vibrar hace mucho, ¿sí? Y es sustituido por aspectos más amorosos de la naturaleza. El atame, ¿sí?, o la daga ritual que muchas personas utilizan, algunos en la tradición de la diosa no lo usamos ya, porque tiene que ver con un montón de dolor y cosas desagradables tal vez, y usamos o una rosa, ¿sí?, como un símbolo, una flor, una vara de cuarzo roja, una vara de cuarzo rosa, o en fin. El tema es, ¿el ritual tiene sentido para el practicante, sí o no? Si no tiene sentido, no tiene por qué hacerlo. Si no, se va a transformar en una liturgia hueca, ¿sí?, en un acto vacío, carente de poder. Y si no hay creencia y no hay conexión psicológica y emocional, no va a pasar nada.
Así sea un ritual de abundancia, así sea un ritual de sanación, súper bien intencionado. Si la persona no cree, no obra. Así de fácil. La magia funciona a través del proceso, ¿sí? Del mentalismo. ¿Sí? Es decir, si tú puedes mover los aspectos de arriba, se mueven los de abajo. Si mueves un poco los de abajo, se mueven los de arriba. Por eso en los rituales es importante que el aspecto externo no sea igualito que el que viene en el libro, en el que está en el libro, el que te transmitió tu maestra o tu maestro, sino que tenga un sentido para ti. Evidentemente respetaremos algunas formas, ¿sí? O algunos estándares, pues porque si no, no tendría mucho sentido la enseñanza del mismo, ¿sí? La enseñanza del ritual no tiene que ver tanto con cómo se hace, sino desde dónde se hace, conseguir ese desde dónde se hace. Entonces, hay rituales interiores donde la persona ya no necesita, ¿sí? Los aspectos físicos y se dan únicamente a los planos etérico, mentales y psíquicos, en donde en su mente genera una serie de imágenes con una intención clara, ¿sí? Y una intención y atención juntas para poder lograr, ¿sí? El desdoblamiento energético del trabajo. Porque si no, el trabajo no va a funcionar. Se necesita que tener bien clara la intención y la atención. No puedes estar oyendo el noticiero mientras haces un ritual si no tienes esa capacidad de concentración. Bueno, al menos yo no la tengo, entonces tengo como que desconectarme un momentito de todo y propiciar esto. Entonces, el ritual no siempre debe tener sentidos prácticos como la brujería folk, ¿sí? O la magia folclórica, en donde, este hechizo es para esto, este ritual es para aquello. No. Realmente, los rituales deberían tener un sentido más de celebración y devoción a la vida, a Diosa, a nosotros mismos, a la naturaleza. Claro, si tú quieres alinearte con intenciones específicas y provocar algún cambio en la realidad, claro que es posible. Sin embargo, no es el objetivo primordial, al menos dentro de nuestra tradición, porque nuestro empoderamiento también consiste en aceptar las voluntades de los demás. Entonces, el ritual, ¿sí?, interior tiene estos aspectos. No tienes atame, no hay vela afuera, no hay absolutamente nada. Tiene que ver con elaboraciones interiores a través de imágenes y sentidos que te permiten conectarte con un espacio o un santuario interior, ¿sí? En donde tú imaginas el ritual y esos símbolos, como tienen un poder también a nivel etérico y psíquico, pues obran como si fuera un ritual exterior con las características del ritual exterior, pero sin los materiales. Entonces, estos espacios interiores y exteriores dentro de la ritualística son importantes. ¿Es más importante el interior? ¿Que el exterior? Sí. Pero el exterior a veces nos permite a las personas que somos muy kinestésicas y que necesitamos palpar, sentir, disfrutar, embelezarnos con el calor de las velas, con los perfumes que generan ciertas vibraciones, ¿sí? Con la música, entrar en estados altamente eróticos para poder hacer magia. Cuando digo eróticos no me refiero nada más a sexuales a nivel genital, sino a nivel de disfrute de vida, de placer, de deleite. Y es que la magia más poderosa es la que se hace desde el poder del deleite, del amor. Oír bien que todos los actos de placer son mis rituales, dice la Gran Madre en la carga de la diosa. Entonces, estos ritualísticas tendrían sentido si la persona les encuentra el sentido, si no. Ahora bien, la magia, ¿sí?, es la capacidad de poder mover nuestra voluntad a conciencia y nuestra conciencia a voluntad. Es decir, la magia no es muy diferente a lo que actualmente conocemos como física cuántica, ¿sí?, en donde se incluye, por ejemplo, la teoría de las cuerdas y la teoría de los vibratos y un montón de cosas, ¿no? Pero ya desde la antigüedad, los pueblos desde su sabiduría sabían esto, que nosotros tenemos poder para crear y recrear el mundo, y que tenemos interconexión y que cada cosa que hagamos tiene un valor en el mundo, en el universo, y que si se mueve un pedacito de la telaraña va a vibrar toda la telaraña. Entonces, en la magia hay la certeza, ¿sí?, de que nuestras voluntades, ¿sí?, tienen poder, de que no somos
seres que están flotando hacia el sinsentido. En la magia centrada en diosa nos basamos principalmente en las tradiciones hermético-mágico occidentales y en la magia natural. En los actos mágicos que podemos hacer pueden ser desde, ¿cómo te diré? Sanación, puede ser protección, puede ser liberación. Es decir, la magia tiene un sentido, sí, y tiene un objetivo, sí lo debe tener todo el tiempo. La magia no se hace por divertimento. O sea, claro, se puede hacer de forma muy divertida, pero no es un hobby, no tiene que ver con eso. También es un trabajo de integración espiritual y también es un ejercicio metafórico. Cuando digo ejercicio metafórico es porque es como la alquimia. La alquimia no era estar mezclando un montón de objetos, elementos, minerales para crear una piedra física que era la piedra filosofal. No lo es. O para transformar las cosas, el plomo en oro. No tiene nada que ver con eso. Es decir, es una serie, ¿sí?, de elaboraciones metafóricas, simbólicas, para hablar de cómo se decanta y evoluciona el alma, ¿sí?, la conciencia. La magia también. Entonces utilizamos principalmente los 4 elementos de la tradición mágica occidental, que son la tierra, el fuego, el aire y el agua. La tierra como una representación de la materia y de lo físico. El agua como las emociones, ¿sí? El viento como los pensamientos. Y el fuego, ¿sí?, como la pasión, ¿sí?, como la creatividad y como el alma. Y hay un 5º elemento, Akasha, éter, que representaría la matriz cósmica que lo sostiene a todos, que es diosa, sí, o gran espíritu de vida. Entonces, ¿qué tanto fuego tienes en un ritual? ¿Qué tanta agua tienes en un ritual? Los 4 elementos bien puestos, ¿sí?, sobre la mesa en donde se va a obrar la magia o el altar, tienen una implicación, sí, vibratoria, simbólica, pero la magia se hace también hacia adentro. De nada sirve que tú trates de hacer trabajos mágicos hacia afuera si no has podido realizar y entender que esto es una metáfora también para trabajar tus partes. ¿Qué tan conectado está tu cuerpo con tus emociones y tus emociones con tu mente y tu mente con tu creación o creatividad? ¿Sí? Esos 4 elementos, ¿qué los sostiene y qué es eso que está más allá de lo elemental, que no se ve pero que todo sostiene, éter? Entonces, para la creación de espacios mágicos y de ejercicios mágicos, en la tradición de la diosa, están los 4 elementos con su 5º elemento, diosa, ¿sí?, espíritu de la vida, Akasha, Shekinah, tiene muchos nombres, ¿sí? La magia no nada más se utiliza en un templo o en un altar, porque la magia en nuestra tradición sí es muy cotidiana. Estoy consciente de qué tan cargado está el fuego aquí, de cómo se nivelan las energías acá. Cuando tú estás cocinando, estás haciendo un acto precioso, mágico, donde están todos los elementos ahí. También, aparte de los elementos o de las dimensiones elementales de la magia, existen implicaciones muy bellas acerca de que en nuestro trabajo mágico nosotros nos conectamos con los otros hermanos y hermanos del reino natural. Es decir, eso es muy bonito. Nuestros hermanos animales, encarnados y desencarnados, nuestros ancestros y ancestras que están encarnados o desencarnados de este lado de la vida o en otros lados de la existencia vida, transformándose. Entonces, la magia existe, pero requiere el entendimiento de que no es tampoco únicamente un ejercicio de caprichos en donde yo quiero conseguir esto y entonces lo obro. Existen ciertas éticas en los trabajos ritualísticos y mágicos, porque se puede hacer magia desde un punto de vista psíquico, que es mover la conciencia a voluntad y la voluntad a conciencia a través de ninguna interfase física, o a veces se necesita la interfase física,
¿sí? O a veces hay gente que hace incluso magia con puras cartas, como las cartas naipes o arcanos del tarot, porque tienen asociado, ¿sí? Estos elementos como símbolos que detonan energías, que detonan fuerzas. Entonces, pues la magia no únicamente se hace en un templo, como les decía, se hace en muchos espacios. En nuestra tradición, ¿sí? Se entiende que existir es un acto mágico cotidiano. Y la magia se experimenta en el poder de la pasión. Es decir, estar apasionados por la existencia, hacer las cosas aunque se escuche a cliché, con amor y a conciencia. Y eso también es magia. Es como cuando entregan un hermoso ensayo y entonces dices, oh, se ha hecho magia aquí, se ha manifestado la creación aquí, el arte está vivo aquí. Es como cuando una danzadora, ¿sí? O una gitana, con su arte, crea un espacio mágico donde nuestros espíritus vuelan a través de sus faldas y a través de sus movimientos y nos conectamos con algo precioso. Es como cuando una guitarrista o un guitarrista en el arte, ¿sí? De la música crea esa magia porque tiene esa pasión que lo impacta. La magia no puede ser metabolizada o llevada a la acción si no existe un detonante devocional, ¿sí? Que ya te había dicho, tiene estos aspectos tanto psicológicos como emocionales. Y si no tiene esta devoción, pasión, y entonces te pueden poner todos los elementos y todo tipo de velas y todo tipo de monos, de muñequillos para hacer magia parasimpática o simpática, ¿sí? Y no va a servir de nada. Porque si tú no tienes, ¿sí? La chispa que encienda estos procesos alquímicos de creación de la realidad y de recreación de la realidad, nada va a suceder. Puedes tener un montón, ¿sí? de elementos físicos y conocimientos teórico-prácticos y nada va a suceder. Por eso en algunas tradiciones también se habla de la fe, ¿sí? En que las cosas sucedan. Nosotros hablamos más que todo de la certeza y la confianza. Tenemos certeza y confianza en que como somos parte de la Gran Madre Diosa y su característica primordial, ¿sí? Es la creación y transformación, nosotros también somos entes transformacionales y creativos, ¿sí? Porque ella cambia todo lo que toca y todo lo que toca cambia. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros también podemos cambiar, ¿sí? Todo lo que tocamos, transformarlo. Nosotros también somos agentes de cambio. A veces la magia no se da en las trincheras ritualísticas, ¿sí? O en los ritos de paso o en los círculos. A veces la magia se da en que una de nuestras hermanas o hermanos está en algún sitio político donde puede impulsar una buena propuesta para ayudar a los derechos humanos o de los animales. A veces también la magia se da cuando tú, yo u otras personas nos juntamos y recodificamos cosas y después transmitimos estas nuevas fuerzas, poderes que pueden tener algo de positivo y transformamos una parte del mundo. No sé si te das cuenta, pero tú eres magia encarnada. Todo el tiempo estás haciendo magia. Si te das cuenta de esto, tienes que ser muy cuidadosa en qué palabras usas acerca de ti y el mundo, cómo las usas, los sentidos de estos nombres, la fuerza de los 1000 nombres, para poder conectar con sus rostros a nivel devocional y mágico. Y entonces, ¿sí? Esta sabiduría de los nombres y este entendimiento de las fonéticas nos ayuda también a alinearnos con vibraciones, sí, que están ahí. Por otro lado, por ejemplo, en algunas mitologías, los dioses o diosas que guardan los misterios de la magia, como Isis, también como Thoth, dentro del panteón egipcio, que después está sincretizado o amalgamado con Mercurio, Hermes,
porque estas son deidades que pueden entrar en diferentes estados de la conciencia mundo. Hermes era el único dios con fuerza alada, ¿sí? En sus pies era representado, que se movía entre los mundos de abajo, los medios y los celestiales. Isis también, como maga hechicera, ¿sí? Tiene esta posibilidad de vuelo. Por eso también en muchas diosas antiguas las alas son la representación del vuelo de la conciencia para poder hacer magia, y que esta magia tenga un poder en el mundo, y que ese poder, esperemos, ¿sí? Esté encarnando los valores, la dignidad y la fuerza que la Gran Madre nos ha dado para crear un mundo armónico de paz. Señora del fuego, Señora de la tierra, Madre agua, Espíritu del viento, Señora del mundo de abajo, la que nos protege, Madre maíz, semilla, flor abierta, árbol de vida, serpiente abismal, hoguera de 1000 soles, sagrada, luna oscura, luna llena, luna creciente, luna menguante, útero de vida, profundidad oceánica, abismo oscuro. Matriz eterna, cántaro lleno, mujer flor, mujer esperanza, mujer vacío, cuna y tumba, señora de los 1000 rostros,